Dice, para toda buena obra. Y la semana pasada vimos que el Señor no nos necesita, ¿verdad? Dijimos, el Señor es autosuficiente. Nosotros, no es que el Señor nos necesite y que por eso Él anda detrás de nosotros diciendo, por favor, ¿verdad? Hazlo. Y, no, dijimos, el Señor no nos necesita, sin embargo sí nos ama. Y como nos ama, Él dio su vida y Él quiere usarnos para su gloria y para su honra. Entonces dijimos, el Señor no nos necesita, sin embargo Él sí quiere usar nuestras vidas. Y como dice este versículo 21, dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, y luego agrega útil. ¿Y útil a quién? Dice, al Señor. Y sabemos que nuestro Señor es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Señor y Salvador, y tenemos que ser útiles a Cristo, útiles al Señor. El deseo de nuestro Señor es que nosotros seamos un canal, que seamos un vaso en el cual Él nos pueda llenar y nos pueda usar para poder ser de bendición para otros también. Él nos quiere usar para hacer su voluntad, para que hagamos la voluntad de Dios, y nosotros somos los que necesitamos de Él, no Él de nosotros. Por eso le buscamos y por eso buscamos sus enseñanzas, buscamos su palabra, y no solamente las buscamos, sino que las ponemos en práctica, las ponemos por obra en nuestras vidas, y lo hacemos a través de la humildad, lo hacemos a través de la obediencia y a través del servicio, y un servicio desinteresado, porque sabemos que somos portadores de Dios, somos portadores de su gloria, y el Señor quiere que nosotros seamos instrumentos útiles, que seamos instrumentos para Cristo. Y cuando hablamos de instrumentos para Cristo, se trata de estar dispuesto a ser usado. Así como pues, el piano y la guitarra están ahí, son instrumentos. Esos instrumentos están dispuestos, están listos para que llegue el que los va a tocar y empiezan a ser usados por el que está tocando. Igual el Señor quiere que nosotros, nuestras vidas, sean esos instrumentos útiles, listos, preparados y afinados, ¿verdad? Para que podamos llevar a cabo la obra que Dios desea en nosotros, porque el Señor quiere depositar un tesoro, y deposita ese tesoro del Evangelio en vasos limpios, y ese es el deseo del Señor. Y le invito a que abra su Biblia en Hechos capítulo 9, que es donde vamos a basar este mensaje, y es donde sale el título también para este tema, o es donde sale este tema que estamos hablando. Hechos capítulo 9, dijimos un tema, instrumento para Cristo, es el tema de hoy. Mientras lo busca, le doy un poco de contexto sobre este capítulo 9. Nosotros vemos este capítulo 9 de Hechos y se nos hace hermoso. Decimos, qué hermoso pasaje, qué hermoso lo que el Señor hizo en la vida de hombres como Saulo, que ahora lo conocemos como el apóstol Pablo. Y lo leemos y se nos hace algo bonito, inspirador, pero ¿sabe por qué? Porque sabemos el final. Entonces nosotros lo leemos y pues, se nos hace algo bonito, inspirador. Pero sin embargo, para aquellos como la iglesia primitiva, que no conocían el final aún, que estaban viviendo versículo a versículo, ¿cómo cree que se sentían ellos? En medio de una persecución, en medio de la incertidumbre que tenían ellos por el que llegara Saulo arrasando y se los llevara presos, y no solamente presos, sino que los mataran. ¿Te imaginas la incertidumbre de pensar, me voy a reunir hoy en la iglesia con la congregación, pero ojalá y que no llegue Saulo, porque he escuchado que Saulo viene arrasando y se los lleva presos, y algunos hasta los han linchado y han muerto? ¿Te imaginas vivir en esa era? Para ellos era un momento de persecución, de incertidumbre, y todo debido a un hombre que aterrorizaba a los hermanos. Este hombre se llama Saulo. ¿Quién es Saulo? Nosotros lo conocemos ahora como el apóstol Pablo o San Pablo, pero antes de ser Pablo fue Saulo, un perseguidor implacable, una persona que buscaba apresar a los creyentes y hasta llevarlos hasta la muerte si era posible. La palabra nos dice que Saulo era un judío, miembro de una secta de los fariseos. Él mismo lo declara en múltiples ocasiones, dice, fariseo de fariseos.
Decía, en cuanto a la ley, fariseo. Y tenía un celo también, nos dice la palabra también. Este Saulo fue criado y educado en Jerusalén. También dice la palabra que fue educado a los pies ¿de quién? De Gamaliel. Y Gamaliel no era cualquier persona, era uno de los rabinos fariseos más prestigiosos y respetados de su tiempo. Así que cuando escuchabas la palabra Gamaliel, sabías que era uno de los, haz de cuenta como cuando escuchas hoy Harvard. ¿Dónde estudiaste en Harvard? No, pues ahí con Gamaliel, así estaba también el apóstol Pablo. Y Gamaliel era eso. Así que su educación con Gamaliel pues indicaba que Saulo provenía de una familia judía piadosa, que le importaba la palabra, que le importaba el Torá, y por eso lo estudiaban. Pero también esto nos indica que era de una familia adinerada, porque para poder estudiar bajo los pies de Gamaliel se necesitaban recursos, y él estudiaba ahí. Entonces podríamos decir que venía de una familia adinerada, pero también una familia estricta en la observación de la ley. Todo al pie de la letra. Lo que decimos hoy, religioso de hueso colorado. Así era Saulo. Saulo no era un fariseo común, era un hombre con un celo fuerte por la ley, un celo fuerte por las tradiciones judías. Y este celo que tenía por las tradiciones judías lo llevó a perseguir activamente a la iglesia de Cristo, porque cuando él veía a la iglesia de Cristo lo veía como una herejía. Estos, decía, están en una herejía, y decía, estos están blasfemando el nombre de Dios. Él veía el cristianismo, o en ese tiempo conocido como el camino, a los que seguían a Cristo, lo veía como una blasfema que tenía que ser parada, que tenían que parar esa blasfema. Lo veía como una amenaza al judaísmo, y por eso actuaba con violencia para suprimirla, para parar toda clase de cristianismo. Y hermanos, dijimos, estamos hablando de Saulo de Tarso. No era cualquier persona, era un judío fariseo, educado de la manera más ortodoxa que pueda haber, de la manera más estricta posible. Si lo hubieras conocido en persona, era así se debe de hacer y así se va a hacer, porque así dice la ley. Y bueno, ese era Saulo. Y nos dice la palabra en Hechos, ahí donde está, capítulo 9, versículo 1, dice esto de Saulo. Dice, mientras tanto, Saulo pronunciaba. Aquí pronunciar está hablando, emitía, articulaba palabras. ¿De qué tipo? Dice en esta versión, Nueva Traducción Viviente, Hechos capítulo 9, versículo 1. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas. ¿En qué? En cada palabra. O sea, todas las palabras que tú oías de Saulo eran amenazas para el cristianismo. ¿Se puede imaginar una persona así? Que cuando hablaba todos temblaban, decían, ¿y ahora qué va a decir? Cada vez que Saulo hablaba, lo hacía con amenazas que hacía temblar a los hermanos. Provocaba miedo, provocaba terror entre los creyentes. Eso es lo que hacía. Y dice ahí, dice amenazas en cada palabra, y estaba ¿qué? Ansioso. ¿Has conocido una persona ansiosa antes? Que le pegan así y tiene que, ¿verdad? Y tengo que hacer esto, y está ansiosa, y hasta que no lo hace está bien o está en paz. ¿Te imaginas? Dice ansioso, ¿por qué? Por matar. Quería ver sangre. Él decía, no, aquí de plano, ¿verdad? Sangre. Quería ver sangre. Fíjate lo que dice, estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió, ¿a quién? Al sumo sacerdote. O sea, todavía ya hizo sus alianzas, y ya sabían que pues ellos eran religiosos, era una secta farisea, y esta secta farisea no quería para nada el cristianismo, porque dice, no, estos son un peligro para el judaísmo. Entonces fue a aquellos sacerdotes, y dice el 2, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto. Le decía, mándanos cartas, danos una carta de autoridad, que cuando yo llegue a las congregaciones, a las sinagogas en Damasco, les enseñe esa carta y ellos cooperen en decirnos quiénes están
congregándose con los aleluyas. Queremos saber quiénes son ellos. ¿Quiénes son aquellos que se están congregando y que se están desviando, decía Saulo, del camino? Que hagan, que cooperen con el arresto de los seguidores del camino que se encuentran ahí. Y dice, su intención, y nos dice cuál era su corazón. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual. O sea, decían, no importa quién sea, de regreso a Jerusalén, encadenados. Ahora le pregunto, ¿usted cree que Dios tenía un propósito en todo esto? Claro que sí. El Señor tenía un propósito. Todo esto que hemos escuchado tenía un propósito divino o un propósito de parte de Dios. Estaban siendo perseguidos, encarcelados y hasta llevados a muerte. Y podemos decir que todo eso tenía un propósito divino de Dios. El Señor ya les había dicho mucho antes que esto iban a hacer ellos. Si usted va a Hechos capítulo 1, versículo 8, unos cuantos capítulos atrás, dice así. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y les dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les dijo, van a recibir el Espíritu Santo y una vez que lo reciban, van a ser enviados. Y cuando ustedes salgan, me van a ser testigos donde quiera que yo les envíe. Pero fíjate qué tremendo. Ellos no sabían cómo iba a ser esto, pero el Señor ya les había advertido que iba a hacer esto. Sin embargo, ellos pensaban, no, pues qué padre, les va a venir el Espíritu Santo bien a gusto y vamos a ir, vamos a tomar el delta y vamos a irnos allá a otro país y vamos a ir de misioneros, ¿verdad? Y el Señor dice, no te dije cómo, ¿verdad? Iba a ser de otra manera, persecución. Wow. El tiempo había llegado. Los creyentes recibieron al Espíritu Santo. La gracia poderosa de Cristo Jesús en sus vidas había llegado. Esta gracia del Señor en ellos los hacía portadores de la gloria de Dios. Los hacía poder aguantar cualquier cosa porque tenían el Espíritu Santo. Cualquier persecución, ellos podían decir, no importa, porque tienen a Dios en su corazón. Tenían el Espíritu Santo que les fortalecía, que les llenaba, que les daba el poder para contestar cuando fueran enjuiciados, cuando se les preguntara algo. Se les había dicho, tú no te preocupes, el Espíritu Santo va a hablar. ¿Sí o no? Entonces ellos tenían todo esto. Los creyentes habían recibido el Espíritu Santo, la unción poderosa de Cristo. Ahora, aunque los primeros cristianos estaban pasando por persecución, ellos fueron predicando la palabra de Cristo por donde quiera que ellos iban. O sea, no dijeron, no, pues como vamos corriendo, nos callamos, no sea que nos vayan a agarrar. No, ellos iban corriendo, pero iban predicando y llevando la palabra de Dios. Yo le pregunto, ¿podían ellos conocer los pensamientos de Cristo? Pues bueno, el Señor ya les había dicho, lo único que tenían que hacer era conectar los puntos y decir, bueno, el Señor nos había dicho que iba a venir el Espíritu Santo, vino el Espíritu Santo y nos dijo que seríamos testigos. No nos dijo cómo, pero pues aquí vamos. Y empezaban a ser testigos donde quiera que iban. Un capítulo anterior, en el capítulo 8, usted mira que la persecución tenía un propósito noble. Y este propósito de la persecución era llevar el mensaje del Evangelio a muchos lugares. Hechos capítulo 8, versículo 1, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente, lo puede seguir en su Biblia. Dice así, dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. ¿Recuerdan a Esteban? El primer mártir que predicó la palabra de Dios y así le fue. Le fue como en feria, ¿verdad? Y luego dice aquí,
ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados. ¿Por cuáles regiones? Por las de Judea y Samaria. Fueron enviados, dispersados. El Señor ya les había dicho desde el capítulo 1, un capítulo anterior, y ahí estaba. Les había dicho, fueron dispersados, dice aquí. Versículo 2 dice, con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Nos lo pone ahí para que sepamos que algo pasó con él, que no se quedó así. Todavía fueron y lo enterraron, y también nos dice cómo, en qué manera, dice con profundo dolor. O sea, eso causó un gran dolor entre los hermanos. ¿Tú crees que no? Y dice el 3, y Saulo iba por todas partes con la intención ¿de qué? De acabar con la iglesia. Iba de casa en casa. Y dice, y sacaba a rastras, dice, tanto a hombres como a mujeres, y los metía en la cárcel. Fíjese que mientras Saulo iniciaba esta ola de persecución contra Cristo, porque no era contra los creyentes, era contra Cristo mismo, contra todos los seguidores de Cristo, no se daba cuenta que él perseguía a Cristo y el Señor iba tras él. Así como, yo me lo imagino de esta manera, así como el barro que nos decía en los pasados domingos que hablamos del barro y el Señor formándonos en la rueda del alfarero, podía ver como aquí a Saulo, así como el Señor queriéndolo formar y queriendo hacer algo con su vida y quebrándose. Saulo no quería ser moldeado. Él andaba en su religión y andaba metido tanto que no sabía y no quería conectar los puntos de quién era Cristo, porque era entendido en las Escrituras. Había sido, dijimos, educado a los pies de Gamaliel. Era conocido de las Escrituras. Lo único que tenía que hacer era conectar los puntos y saber quién era Cristo. Sin embargo, no lo había hecho. Perseguía a Cristo y a sus seguidores. Se resistía con fuerza a las manos del alfarero. En Hechos capítulo 9, regresemos, versículo 3, dice así. Dice, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Dios está con efectos, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, le pregunta Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú, ¿qué dice? Persigues, contestó la voz. Dice el 6, ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El Señor quería moldearlo. El Señor había puesto sus manos sobre ese vaso. Y sabe una cosa, lo que iba a pasar siguiente era, ese vaso se iba a quebrar. Y tenía que quebrarse porque tenía que ser hecho de nuevo. Tenía que volver, tenía que ser puesto otra vez en la rueda y volver a hacerlo. El Señor quería moldearlo y al poner presión con su mano, ese vaso se iba a quebrar y en el quebranto, ese vaso se rendiría al Señor. ¿Sí o no? Lo haría completamente. Eso es lo que quería hacer el Señor. Quería moldearlo conforme a su voluntad. Y si hay algo que deberíamos aprender de esto, es que no hay nada ni nadie que pueda detener la mano de Dios. ¿Sí o no? ¿Usted lo cree? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor entonces, ¿verdad? Gloria a Dios. Le voy a leer Daniel capítulo 4, versículo 35. No lo tiene que buscar, lo pueden en la pantalla si gusta.
Daniel capítulo 4, versículo 35, hay unas palabras que anunció o pronunció Nabucodonosor. Este rey Nabucodonosor dijo estas palabras acerca de Dios. Fíjate lo que dice en el versículo 35, dice, todos los hombres de la tierra, dice así, no son ¿qué? Estamos en la Nueva Traducción Viviente, dice, todos los hombres de la tierra, dice así, no son nada comparados con Él. Y dice, Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie, ¿quién? Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿qué cosa? ¿Por qué haces estas cosas? Palabras de Nabucodonosor, que había conocido a Dios. ¿Cuántos recuerdan a este rey? Nabucodonosor se había resistido a ser formado por Dios. Se había ¿cómo se dice? Enorgullecido. Se había enorgullecido. Un día un sueño le asustó y en ese sueño manda traer magos, astrólogos, caldeos, adivinos, les cuenta su sueño, pero todos se quedan en cero. Dicen, no, pues no sé qué significa tu sueño, rey. No sé su interpretación. Y no es hasta que llega un hombre, que yo le voy a llamar un instrumento de Dios. ¿Quién era ese instrumento? Daniel. Llega ese instrumento de Dios. Dios lo usa a Daniel para revelar aquel significado, aquella interpretación del sueño del rey Nabucodonosor. Después de que el sueño le es revelado, o miremos, es más, ahí estamos aquí en Daniel 4, lo voy a leer, el versículo 19, dice así, dice, al oír el relato Daniel, también llamado Belsasar, se quedó agobiado por un rato. ¿Te puedes imaginar? Le dijeron el sueño, se quedó así atemorizado, dice, por el significado del sueño. Dice, entonces el rey le dijo, Belsasar, no te alarmes por el sueño y lo que significa. Dice, Belsasar respondió, mi señor, quisiera que los sucesos anticipados en este sueño ocurrieran a sus enemigos y no a usted. El Señor le había revelado aquel sueño a Daniel. Le había dicho su significado y Daniel había visto el significado de ese sueño y decía, es pesado ese sueño. El significado está pesado. Sin embargo, le responde también. Le responde al rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor conocía que Daniel era un hombre de Dios. El rey Nabucodonosor conocía que Daniel era un instrumento de Dios. Él sabía que Dios no le escondía nada. Fíjate lo que dice el versículo 8, ahí mismo donde estamos. Daniel 4:8. Dice así. Dice, finalmente Daniel se presentó ante mí y le conté el sueño. Daniel lleva el nombre de mi Dios, Belsasar, dijo Nabucodonosor. Dice, el espíritu de los dioses santos vive en él. Y luego dice el 9, le dije, Belsasar, jefe de los magos, sé que el espíritu de los dioses santos vive en ti y que ningún misterio es demasiado profundo para que lo resuelvas. Dime ahora el significado de mi sueño. Él conocía que Daniel era un hombre de Dios. Él conocía que Daniel era un instrumento de Dios y que Dios le revelaba todo. Dice el 24 de la siguiente manera, versículo 24. Le da el significado, le dice, esto es lo que significa el sueño. Su majestad, le dice, y lo que el Altísimo ha declarado que sucederá a mi señor, el rey, dice, usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca ¿qué? Que el Altísimo gobierna los reinos
de California, dice, del mundo, todos los reinos. Y dice, y los entrega a cualquiera que él elija. Fíjese qué tremendo, qué tremenda revelación le estaba dando Dios a este rey. Decía, el Altísimo gobierna. No hay nada que se salga de sus manos. No hay nada que esté fuera de control. Él le decía, Él reina, Él gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. Dice el 26, sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino y nuevamente le dice, cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. ¿Quién gobierna? Cristo. El Señor nos quiere moldear de acuerdo a sus planes, a sus propósitos, pero muchas veces nuestra terquedad, en esa terquedad nos encontramos dando coces contra el aguijón. El aguijón, en este caso, cuando hablaba Pablo sobre este aguijón, era una vara de madera, la cual al final tenía una punta afilada, que era con la que le daban a aquellos animales, los bueyes que estaban arando, y si el buey se empezaba a salir con el arado, le picaban con ese aguijón y se acomodaba. Pero muchas veces cuando se empezaba a salir y se empezaba a torcer aquel arado, les picaba para que se enderezara otra vez aquel animal. ¿Y qué hacía? Pateaba. Y pateaba y no se enderezaba. Y cuando pateaba sola, ese animal se lastimaba, porque pateaba contra el aguijón. ¿Y qué pasaba? Que se lastimaba las patitas, el animal, y terminaba muy lastimado, pero por su propia terquedad. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Le decía el Señor a Nabucodonosor, hasta que tú reconozcas que yo gobierno, que nada se sale de mi control y que yo soy el que tiene el control de todas las cosas, vas a estar así. Peleando contra aquel que te quiere formar. Peleando contra aquel que quiere lo mejor para ti. Con aquel que quiere formarte según su imagen. Quiere llevarte a ser una persona que ame a Dios, que sea obediente, que vaya de acuerdo a sus propósitos. Y nos encontramos peleando contra una fuerza mucho mayor que la nuestra. Y no puedes. No podemos. Y Dios tiene que quebrantar hasta que reconozcas que Él gobierna, hasta que dejemos de cuestionar a Dios y digamos, Señor, tú tienes todo bajo control y tú gobiernas desde el cielo. Amén. Él es el que gobierna desde el cielo. Y debemos tener mucho cuidado de no caer en el concepto de que Dios sea un tirano que disfruta quebrantar, sino tenemos que verlo como un padre amoroso, que quiere lo mejor para sus hijos. Y al querer lo mejor para sus hijos, ¿qué hace? Pues corrige a sus hijos, los enseña. Él quiere romper nuestra autosuficiencia. Quiere romper nuestra voluntad rebelde. Eso es lo que quiere romper. Quiere transformarnos en un vaso útil, un instrumento para la gloria de Dios. Un instrumento útil para su gloria y para su honra, para sus propósitos y para nuestro bien supremo. Eso es lo que quiere el Señor. Le pregunto, ¿usted ha reconocido en su vida quién gobierna? ¿O se encuentra peleando contra Dios? ¿Ha reconocido o aún está dando cosas contra el aguijón? ¿Hemos aprendido la soberanía de Dios en todo?
Y sobre todo, a pesar de que vengan las circunstancias difíciles o que vengan como a los primeros cristianos que vinieron las persecuciones, a pesar de que lleguen las persecuciones, ha reconocido, ha aprendido a confiar en Dios, que sus planes son perfectos y que sus manos son formadoras y que quiere formar vasos útiles que Él pueda usar. Y yo creo que todos conocemos, ahora que lo vemos y lo leemos en Hechos, pues conocemos que el plan de Dios era bueno, ¿sí o no? Lo conocemos porque lo leemos y vemos el final de la historia. Como quien dice, nos adelantamos y vimos el final de la película, ¿verdad? Entonces, si ya vimos el final de la película, ya sabes que va a estar todo bien y dices, no pasa nada. Pero ellos no lo veían así. Estaban viviendo versículo a versículo la persecución. La pregunta es, ¿podían ellos conocer los pensamientos de Dios? Porque nosotros podemos, en una manera, decimos muchas veces, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y a veces pensamos que pensamos como Dios, o queremos adivinar los pensamientos de Dios. Y no podemos, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Pero ¿sabe quién sí puede y conoce los pensamientos de Dios? Dice la palabra, el Espíritu Santo los conoce. ¿Y sabe también quién conoce los pensamientos de Dios? Aquel a quien el Espíritu Santo se los quiera revelar. ¿Podrá conocer usted los pensamientos de Dios? Si el Señor se los quiere revelar, claro que sí. Génesis capítulo 6, versículo 7. Hay una escena en este capítulo 6, versículo 7, que es una escena muy triste y podemos decirlo devastadora para toda la humanidad. Dice el versículo 7 de la siguiente manera. Dice así. Dice, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Hasta aquí es el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios dice, y dijo Jehová, rearé, se quitaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero luego llega el versículo 8 y dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y dice el 9, estas son las generaciones de Noé. Y nos agrega, Noé, varón que justo era, ¿qué era? Perfecto. Y si usted ha venido y hemos estado estudiando en la carta de Santiago, usted conoce bien qué significa perfecto. Y si no conoce bien, pues déjeme decirle, perfecto está hablando de una persona madura en su conocimiento de Dios. Había conocido a Dios. Él era perfecto, era maduro, completo. Significa que estaba entero con su relación con Dios. Tenía una devoción con Dios, una devoción sincera con Dios. Conocía a Dios. Tenía una obediencia fiel a Dios. Este era Noé. Por eso dice varón justo. Y luego dice perfecto. Perfecto en sus generaciones. Era una persona madura en el Señor. Conocía a Dios. Y dice, con Dios caminó Noé. Y sabe una cosa, Dios se revela a aquellos que están en una relación correcta con Él. Noé se distinguía de la corrupción general de su generación y se distinguía por su integridad. Lo que él decía, hacía. Se conocía muy bien y podíamos decir que se distinguía de entre la corrupción de toda esa generación por su justicia. Era una persona que buscaba la justicia siempre. Se conocía también y resaltaba entre todos los de su generación por su fe en Dios. Si el Señor le decía, él decía, sí, así va a ser, porque así dijo el Señor. Y no andaba con rodeos. Su vida de obediencia lo hizo a él receptivo.
Lo hizo a él digno de confianza. ¿Para qué cosa? Para recibir una revelación que usted y yo podemos llamar monumental. El Señor iba a terminar con todo. Y se lo revela a un hombre. Dice el versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dice el 13. Dijo pues Dios, ¿a quién? A Noé. Dios mismo revela sus pensamientos a Noé. ¿Sí o no? Ahí está. No se lo mandó decir. Noé estaba receptivo. Era un vaso limpio, listo, dispuesto. Era un instrumento de Dios. Y Dios mismo le revela su plan diciendo, he decidido el fin de todo ser. Fíjese qué tremendo. La palabra de Dios dice en el Salmo 25:11, lo puede anotar si gusta, dice, Salmos 25:11, dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Y dice el 12, Salmos 25:12, dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Otra versión dice esta pregunta, dice así, ¿quiénes son los que temen al Señor? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Y qué va a hacer? Dice, Él, hablando del Señor, le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Quién? El Señor. El temor del Señor, hermanos, nos habla de una receptividad. Estamos listos y dispuestos. Esta receptividad es una receptividad interna del corazón, una disposición para aprender de Dios, para recibir las palabras de Dios directas de Dios. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Dice el versículo 9, si nos vamos un poco atrás, en la Nueva Traducción Viviente, dice así, en el versículo 9, dice, guía a quiénes. Dice, guía a los humildes. Dice así. Y luego dice, para que hagan lo correcto, les enseña su camino. Los guía para que hagan lo correcto y les enseña. Eso es lo que hace el Señor. ¿A quiénes? A los humildes, a los que buscan continuamente la misericordia de Dios, el perdón de Dios, y los que están dispuestos y dicen, Señor, instrúyeme, guíame, dame dirección. ¿Qué significa esto? Cuando vemos estos versículos, vamos al 13 y vamos a seguir leyendo. Dice, gozará él, aquel hombre, ¿de qué? De bienestar. Y luego dice, y su descendencia heredará la tierra. Dice el 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Aquí una comunión íntima, estamos hablando de amigos. Estamos hablando de una comunión que estamos platicando y estamos en lo íntimo, podemos platicar, conversar, conocer. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y luego agrega, a ellos, ¿qué va a hacer? Hará conocer su pacto. A ellos el Señor se revelará sus planes. Y no hay nada más hermoso que poder estar en esa comunión con Dios y poder conocer los planes de Dios para tu vida y para la vida de tu familia, de tus hijos, tus hijas. No hay nada más hermoso que poder decir, Señor, puedo tener una comunión contigo, puedo tener esa comunión íntima contigo y yo sé que tú me vas a revelar
lo que hay en tu corazón. Me vas a revelar el camino que debo tomar. ¿Qué significa esto? Dijimos, significa la madurez en la sabiduría divina de Dios. Esa madurez que nosotros obtenemos de Dios, crecemos en el Señor, vemos su palabra, lo conocemos, nos rendimos delante de Él, obtenemos la sabiduría de Dios a través de su palabra, nos conduce entonces a vivir una vida piadosa. Dice aquí en estos versículos, primero, el Señor tiene un camino único para los piadosos. Eres una persona piadosa, el Señor tiene un camino para ti y te muestra por el camino que debes de andar. Te dice, por este camino debes de caminar. También nos muestra que hay una comunión con Dios, porque dice, la comunión íntima de Jehová. Entonces, podemos saber que el Señor tiene un camino para los que andan en las sendas de justicia, para aquellos que andan con piedad, con la piedad. También tenemos una comunión con Dios, dice este versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Así que los que andan piadosamente son los que disfrutan una comunión íntima con Dios. Si usted anda caminando conforme a los planes de Dios, usted disfruta de una comunión íntima con Dios. Y no hay nada ni nadie que ahora sí que le quite la paz. ¿Por qué? Porque tiene íntima comunión con Dios, directa. El Señor revela y usted conoce los planes de Dios para su vida y confía en Él, porque sabe que Él nunca ha mentido y nunca lo hará. Si no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para qué, para que se arrepienta. Nos lo dice y lo hará. Pero también nos dice de la dicha del pacto. Quienes hacen su voluntad son los confidentes de Dios. Entonces, piedad, comunión con Dios y una dicha del pacto. Estamos hablando aquí. Estos son los grandes beneficios que tenemos en el Señor. Si andamos conforme a la verdad, en las sendas de justicia, entonces, ¿qué tenemos? Dice el Señor, Él nos guía, nos dice el camino que debemos de ir. Si andamos por ese camino que el Señor nos ha mostrado, tenemos comunión con Dios directa. Y el Señor te revela sus planes. Y ese es el siguiente, dicha del pacto. Te está revelando lo que ha de venir y lo que has de ser. Abraham era una persona así. Caminaba con Dios, era obediente y disfrutó también de una comunión con Dios. Vaya así rápido nada más, Génesis 18, versículo 16. Génesis capítulo 18, versículo 16. ¿Cuántos recuerdan aquella historia de los 3 varones? En Génesis 18 puedes encontrar esa historia. El Señor mismo viene hacia Abraham. Y fíjate qué curioso, cuando tú miras el capítulo 18, los primeros versículos 2 y 3, tú puedes encontrar que el Señor mismo se presenta con Abraham y se presenta en 3 personas. Y dice, el Señor se presentó a Abraham y llegaron 3 personas con Abraham. ¿Te puedes imaginar Dios mismo ahí con Abraham? Y dice el 16, y los varones, aquellos 3 varones, se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y dice el 17, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en todas las naciones de la tierra, quiero que usted note esta pregunta, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? El Señor decía, no. Dice el 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Decía, yo sé que va a escoger mi camino, yo sé que me va a obedecer. Decía, ¿cómo voy a esconder mi plan de Abraham?
Y dice el 19, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El Señor decía, los secretos, los planes secretos que él tenía, los planes secretos de Dios, se los revela a Abraham. Y esos planes secretos de Dios se los revela a aquellos vasos limpios, preparados, aquellos instrumentos que están dispuestos para toda buena obra. Aquellos que están dispuestos a obedecer, sin importar que sea. Así como Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, vámonos. Vámonos, Señor. Y el Señor dice, a la tierra que yo te mostraré, ni siquiera le tuvo que decir para dónde. Y él dijo, yo te voy a mostrar. Y él obedeció. Lo que más me llama la atención era cómo el Señor le reveló sus planes a Abraham. Un hijo que ha rendido su vida a Cristo como instrumento, una persona que ha venido a Cristo y le ha dicho, Señor, me rindo a ti, úsame, Señor. El Señor también empieza a moldear, y en esa comunión que tienes con el Señor revela. Y el Señor te hace conocer su pacto, te hace conocer el camino que debes de andar. Y te usa el Señor como un instrumento útil. El apóstol Pablo, después de su conversión, él diría lo siguiente en la primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Dice así, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón del hombre, dice, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice el 10, pero Dios, ¿qué ha hecho? Nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo, ¿de quién? De Dios. Dice el 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y dice el 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, ¿qué cosa? Lo que Dios nos ha concedido. Solo el propio Espíritu de Dios es el que revela los pensamientos de Dios, los planes de Dios. Y aquellos a quienes el Espíritu de Dios se los quiere revelar, conocen entonces los planes de Dios. ¿Quiénes son estos a quienes Dios desea revelar sus secretos? Aquellos, dijimos, vasos limpios, aquellos vasos preparados y listos para recibir la palabra de Dios, aquellos que han dejado de confiar en sí mismos, aquellos que han dejado de pelear con Dios y con humildad han rendido sus vidas y su voluntad a las manos del alfarero. Señor, fórmame. Y has dicho, Señor, hazme como tú quieras. A estos el Señor revela sus secretos. Cuando habla de aquellos que temen al Señor, está diciendo aquellos que temen al Señor, aquellos que son obedientes a Dios, están en una receptividad interna en su corazón. Su corazón está abierto para recibir. Está dispuesto para aprender del Señor. Y si regresamos donde iniciamos en Hechos capítulo 9, piénselo bien, aquel tiempo para los cristianos primitivos era un momento de suma incertidumbre. No sabían en qué momento podían ser llevados presos o terminar siendo quemados en la hoguera o descuartizados en la arena del circo romano por los leones. No sabían en qué momento podían llegar este hombre Saulo que arrasaba con todas las iglesias.
Hechos 9, versículo 1, la Nueva Traducción Viviente dice que Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra que decía, ansioso por matar, y Saulo, dijimos, era un hombre peleando contra Dios. Pero para la iglesia primitiva, este hombre era la causa de incertidumbre. Pero para Dios era un instrumento, ¿qué? Útil. ¿Por qué? Fue Saulo a quien el Señor utilizó para que salieran y se llevara a cabo el plan de Dios. Fue Saulo. Este fue un instrumento escogido por Dios no solamente antes, sino que sería también después. Sería un hombre fiel, un hombre creyente, maduro, un instrumento de Cristo, con la sabiduría divina de Dios. Pero fíjese que en esta historia de Hechos 9 hay otro hombre también. Hay un hombre que su nombre es Ananías. Ananías, el Señor lo usaría como un instrumento también. Ananías era un vaso limpio, dispuesto, preparado, listo, y no era un sacerdote, Ananías, ni era alguien de ahí del templo. Ananías no era nada más que un creyente, no era nada de un clergy que le llaman, o un líder religioso, no lo era. Era un creyente nada más. Dice la palabra ahí en Hechos 9:10, dice, ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor no ocupa nada más, no quiere usar nada más a personas de pastores y líderes, y el Señor usa a todos. Y habla por medio de aquellos que han rendido sus vidas a Dios. Si usted ha rendido su vida a Dios, usted tiene una comunión íntima con Dios y el Señor le revela sus planes. Y el Señor tiene un plan para usted, así como tiene un plan para mí, lo tiene para cada uno de nosotros. Y el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros es el que Dios ha designado. Y Ananías tenía un plan y era un instrumento para Dios. Y estaba preparado y estaba listo, estaba receptivo. Dice el versículo 10, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice, ahora bien, había un creyente en Damasco. Otras versiones dice un discípulo en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión. Y yo quiero pausar aquí, porque estos versos nos adentran ante la historia de un creyente que tenía una buena comunión con Dios. De un creyente que tenía una comunión con Dios. Y este creyente es Ananías, un discípulo de Jesús. No era un sacerdote, dijimos, no era tampoco un principal en la sinagoga, sino un creyente, un discípulo de Jesús. Tenía una comunión con Dios. Y este hombre, Ananías, representa la obediencia y la fe de la iglesia primitiva. Su papel dentro de la historia del cristianismo de Ananías es fundamental. Porque Ananías obedece a Dios y va y habla y pone sus manos ¿sobre quién? Sobre Saulo, quien después escribiría casi la mitad de la Biblia por medio del Espíritu Santo para ser guiados nosotros. Así que su papel dentro de la historia del cristianismo es fundamental también. Demuestra cómo nuestro Señor Jesús nos usa como instrumentos, nos usa como un enlace entre Jesús resucitado y los demás creyentes. Como en este caso, el Señor se había presentado a Saulo. Dijo, soy Jesús a quien tú persigues. Ve a Damasco y ahí se te va a decir qué hagas. Saulo se convertiría después en el apóstol Pablo. Fíjese quién sería Saulo después. Ananías estaba receptivo, estaba dispuesto a escuchar al Señor. Aunque había una incertidumbre dentro del pueblo, Ananías estaba ahí, al pie del cañón, escuchando la voz de Dios. En el versículo 10 continúa diciendo, el Señor le habló en una visión, lo llamó, Ananías. Sí, Señor, respondió.
el Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está, ¿qué estaba haciendo? Orando, fíjate, dice el 12, le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Y dice el 13, pero Señor, exclamó Ananías, he oído mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Dice el 14, además tienen la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo en el versículo 15, ve, porque Él es, ¿qué? Mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y dice el 16, y le voy a mostrar. ¿Qué le va a mostrar? Cuánto debe sufrir por mi nombre. ¿Y sabe qué hizo Ananías? Dice el versículo 17, fue y encontró a Saulo. Puso sus manos sobre él y dijo, ¿qué le dijo? Hermano Saulo. Déjame decirte algo aquí. En este versículo 17 encontramos por primera vez la bienvenida de Saulo a los hermanos. Gloria a Dios, ¿no? ¿Y por medio de quién? De Ananías, un hombre que fue obediente a Dios, un hombre creyente, un discípulo de Cristo, que fue obediente cuando el Señor le dijo, sí voy. Sí, pues si tú sabes quién es, Señor, y sabes qué tremendo ha hecho con los cristianos, y voy temeroso, Señor, pues sí, pero voy obediente. Y fue obediente. Fíjate qué es lo que hizo Ananías. Ananías fue el primer creyente en dar la bienvenida a Saulo como hermano. Y también el que le confirma su llamamiento. Le dice, ahí está. El Señor lo había mandado, ¿sí o no? Sí. La pregunta es, ¿qué debemos, o más bien, por qué debemos ser instrumentos para Dios? Porque alguno puede decir, oye, pero si el Señor no me necesita. No nos necesita. No es que el Señor esté incompleto sin ti o sin mí. No es así. Él es omnipresente, omnipotente y podría lograr todo con una sola palabra sin necesidad de nuestra ayuda. Lo pudiera hacer. Pero más bien es porque nos ama y nos invita a participar en algo más grande, y lo puedo decir así, que nosotros mismos, más grande que nosotros mismos también. Dice Efesios 2:10, quiero terminar, porque somos hechura de Dios, Efesios capítulo 2, versículo 10, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios de antemano preparó para que estuviéramos o para que anduviéramos en ellas. El Señor ya preparó el camino, lo tiene listo, lo ha pavimentado para que tú andes por ellas. Y sus planes son perfectos, son de bien y no de mal. Amén. Le invito a que se ponga de pie, hermanos. El Señor quiere que nosotros seamos instrumentos útiles. Quiere que nosotros nos pongamos dispuestos con nuestro corazón, con nuestras vidas, que estemos dispuestos a Dios para toda buena obra. Ser un instrumento es vivir nuestro propósito para lo cual nosotros fuimos creados. Un instrumento útil al Señor. Esa es nuestra razón de ser, simplemente. Somos instrumentos de Dios. Ahí solamente sirviendo al Señor
y haciendo lo que el Señor quiere que hagamos, es que nosotros podemos encontrar la plenitud, amén, para lo que nosotros fuimos creados. Ahí es donde nosotros podemos encontrar la alegría, el significado de la vida, que fuimos creados para la gloria y honra del Señor, para alabanza de Dios. Dios usa personas como un puente humano entre Jesús resucitado para que nosotros podamos conectar a otros. Y Dios te usa así como usó a Ananías. Y tú vas y conectas a otros con Dios. Somos embajadores de Cristo. Como si Dios, dice la palabra, rogare por medio de nosotros. Cierra sus ojos por un momento. ¿Qué es nuestra vida en el gran plan de Dios? ¿Cuál es nuestro propósito? La respuesta, en esencia, es que estamos llamados a ser instrumentos en sus manos. Y la Biblia está llena de ejemplos. Ahí con tus propias palabras vamos a orar al Señor y dile: Señor, yo quiero ser un instrumento para tu gloria. Señor, úsame. Quiero ser un instrumento útil, honroso para ti, Señor. Señor, me limpio a través de tu palabra, me santifico, Señor. Me consagro a ti, Señor, para que tú me uses. Úsame, Señor, como usaste a Ananías. Úsame, Señor, como usaste a Saulo. Yo sé que tú me llamas, Señor, y me atraes con tus lazos de amor, diciéndome que tus planes son perfectos. Tu voluntad, Señor, es maravillosa. Y, Señor, yo quiero tu voluntad en mi vida. He decidido, Señor, seguirte. He decidido, Señor, servirte. Quiero llevar, Señor, el propósito para lo cual fui creado, ser de alabanza y honra para ti, Señor. Pero si nosotros rechazamos la invitación de Dios, no necesariamente seremos castigados, pero sí perderemos nuestra razón de ser. Si nos perderemos del propósito para lo cual fuimos hechos. Si el martillo se niega a martillar y decide no golpear, sigue existiendo, pero no cumple su propósito. Así que vivir sin ser un instrumento para Dios significa una vida dirigida por el yo, en lugar de por un propósito divino de Dios. Una vida que puede quizás tener éxito material, pero carece de un verdadero significado espiritual. Ora al Señor: Señor, úsame, Señor. Tú revelas, Señor, tu propósito claramente en tu palabra. Usa, Señor, nuestra vida. Queremos dejar de buscar, Señor, placeres fugaces que se convierten en la prioridad de nuestras vidas muchas veces, Señor. Y queremos, Señor, que tu misión se convierta en nuestra misión. Que seamos guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Sabemos que hay poder en tu Espíritu Santo. Y tú nos guías y nos habilitas para llevar a cabo todo lo que tú nos has llamado a hacer. Quiero ser un instrumento útil para ti. Y ser un instrumento útil, Señor, no es una carga, sino que es el mayor privilegio que podemos tener, Señor. Y te damos gracias por eso. Gracias, Señor. Dale gracias a donde tú estás. Y dile: Señor, guíame por tu senda, Señor, de justicia. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma
conocerte a ti. Otra vez díselo en mi corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti, oh mi Dios. Seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. Y con mis labios, Señor, con mis labios contaré todos los dichos de tu boca. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que en toda riqueza. Qué alegría es, Señor, obedecer tus mandamientos. Cada uno de tus palabras, Señor, obedecerte en todo. Díselo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti, oh mi Dios. Seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. Con mis labios contaré todo, Señor, todos los dichos de tu boca. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me
todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que en toda riqueza. Oh Señor, toma mi corazón, santifícame, Señor, con todo mi corazón. Te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que en toda riqueza. Oh Señor, me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que en toda riqueza. Una vez más, díselo. Me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que en toda riqueza. Dar un fuerte aplauso al Señor. Porque bueno es nuestro Señor. Y queremos dejar todo atrás para perseguir a Él. Amén. Señor, nada compara a ti en este mundo. Díselo. Nada en este mundo se compara a ti, oh mi Cristo, a conocer tu amor que excede todo conocimiento. Tú eres lo más grande para mí. Y las cosas que tenían gran valor para mí no lo tienen más, porque te amo sobre todas las cosas. Tú eres lo más grande para mí. Otra vez díselo. Nada en este mundo, nada en este mundo se compara a ti, oh mi Cristo, a conocer tu amor que excede todo conocimiento. Tú eres lo más grande para mí. Y las cosas que tenían gran valor para mí
Otra vez dile, Cristo, lo he perdido todo por conocerte a ti. Mi Cristo, lo he dejado todo al conocer tu amor. Sí, Señor. Hemos dejado todo atrás para alcanzar la vida eterna que tú nos has dado gratuitamente, Señor. Queremos vivir para ti, obedeciéndote por amor. ¿Y lo justificado? Y justificado por la fe en ti, vida nueva tengo yo por ti. Perdonaste tú mis pecados, ahora que soy tuyo, estoy firme en ti. Y olvidando todo lo que queda atrás, yo prosigo a la meta, oh Dios. Yo quiero recibir en premio mi ciudadanía. Está aquí, oh Cristo, lo he perdido todo por conocerte a ti. Oh, mi Cristo, lo he dejado todo al conocer tu amor. Oh, Cristo, lo he perdido todo por conocerte a ti. Oh, mi Cristo, lo he dejado todo por conocer tu amor. Sí, Señor, queremos ser que tú vives en nosotros, Señor. Vives en nosotros. No queremos vivir para nosotros mismos. Nuestra vida es tuya. Tómanos, Señor. Un aplauso a Él. Sí, Señor. Ahora, Señor, queremos alabarte con todo lo que somos. Señor, es bueno alabarte. Queremos alabarte con todo lo que somos. Bueno es alabarte, oh Jehová, cantar salmos a tu nombre altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y cada noche tu fidelidad.
Con todo lo que soy, Señor, te alabaré. Vamos a alabar a su nombre. Alabemos por su grandeza, alabemos por sus proezas, alabemos con cuerdas son de bocina, alabemos al Rey, alabemos con pandero y danza, alabemos con cuerdas y flautas, címbalos de júbilo, alábenle todo lo que respira, alábenle todo lo que respira, alaba al Señor. Con alegría cantaré salmos, celebraré tus obras y tu poder. Generación a generación celebrarán tus obras. Con alegría cantaré salmos, celebraré tus obras y tu poder. Generación a generación celebrarán tus obras. Una vez más, con alegría cantaré salmos, celebraré tus obras y tu poder. Generación a generación celebrarán tus obras. Grande eres tú, Señor. Dale un grito de júbilo. Amén. Amén. Grande es nuestro Señor y digno de suprema alabanza. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, ya se acabó el servicio. Que tengan un día muy bendecido, lleno del gozo del Señor. Que vayan purificándose cada día más en el nombre del Señor. Amén. Bendiciones.